Hay una palabra, una sola, que la historia ha usado para definir a una mujer en medio del caos de la conquista. Traidora. Su nombre, la Malinche, se ha vuelto casi un insulto, ¿no? Es como la explicación fácil que encontramos en los libros. Imaginemos esto por un segundo. Un mundo que literalmente se está cayendo a pedazos. Dos universos que ni se imaginaban y ¡pum! Chocan. Y justo en medio de todo eso está la leyenda de la mujer que, dicen, le dio las llaves de un imperio a un grupito de extraños. Pero a ver, ¿y si esa historia que siempre nos han contado no es la real? ¿Y si no es una historia de traición, sino de algo mucho más humano? Una de supervivencia imposible. Y esa es la pregunta clave de todo esto, la que vamos a intentar desentrañar. ¿De verdad Malintzin vendió a México? ¿O fue la primera que tuvo que aprender a vivir en el México que estaba naciendo de las cenizas? Bueno, entremos de lleno al tema, porque aquí hay un detalle fundamental. Para poder acusar a alguien de traicionar a su pueblo, primero tendríamos que preguntarnos algo muy básico. ¿Cuál era su pueblo? ¿De verdad tenía uno? Miren, el mito es muy sencillo, casi de caricatura. Pero la realidad, la realidad es otra cosa, es brutal. Malintzin no era parte de una comunidad que la protegiera, todo lo contrario. Su propia familia la vendió, fue tratada como un objeto, regalada. Entonces, ¿qué lealtad podía tenerle ella a los mexicas, que eran para ella sus opresores? Y es que hay que entender algo. El concepto de patria, como lo pensamos hoy, simplemente no existía para ella en ese momento. Para Malintzin, los españoles no eran el enemigo. Eran, y esto es clave, su única oportunidad de pasar de ser una cosa, una propiedad, a ser alguien, a tener una voz por primera vez en su vida. Ok, ahora veamos cómo se va desarrollando todo esto, porque su papel fue mucho, pero mucho más grande que solo ser una traductora. Pensemos que en ese mundo a las mujeres se les exigía silencio, y ella se convirtió en la voz, en la lengua de toda la conquista. Esto lo resume perfecto. Su trabajo no era solo pasar palabras de un idioma a otro. No. Ella descifraba intenciones, leía el miedo, las ambiciones. Era ella quien negociaba, quien advertía de posibles trampas, quien ayudaba a trazar la estrategia. Fue una estratega, quizás silenciosa, pero increíblemente astuta. Se dio cuenta de que el mundo que conocía se estaba acabando. Pensemos en el episodio más famoso, el que usan para llamarla traidora, la matanza de Cholula. Dicen que ella los delató. Pero a ver, pongámonos en su lugar por un segundo. Una mujer, sola, en medio de ejércitos. Si los españoles perdían, ¿qué le esperaba a ella? ¿La esclavitud de nuevo o la muerte? Su decisión no fue por maldad, fue el instinto más básico de todos, sobrevivir. Esta analogía es potentísima. Es como estar atrapado en una celda de cristal, entre dos gigantes a punto de destruirse. ¿Quién en esa situación no se pondría del lado que le ofrece una oportunidad de salir con vida? Ese dilema que ella vivió hace 500 años, en el fondo es algo que cualquiera podría entender. Es puro instinto humano. Y aquí llegamos a un punto, creo que el más importante. Porque lo más fuerte de este mito ya no es sobre ella. No es sobre lo que hizo o no hizo. Es sobre nosotros, sobre lo que hemos hecho con su nombre, con su memoria. Y así es como nace el término malinchismo. ¿Qué es en realidad? Pues es básicamente usar el nombre de una mujer para echarle la culpa de una derrota de todos, y así no tener que asumir las propias responsabilidades, la propia desunión. Se convirtió, en un mecanismo de defensa nacional. A ver, seamos claros. La clave es esta. Es mucho más fácil inventar una villana que enfrentar una verdad incómoda. Y esa verdad es que el Imperio Mexicano no cayó solo por un puñado de españoles. Cayó también porque miles y miles de indígenas de otros pueblos que estaban hartos de la opresión mexica se aliaron con Cortés. La Malinche es la figura perfecta, el chivo expiatorio que nos permite, convenientemente, olvidarnos de todo eso. Al final todo se resume en eso, ¿no? En la historia que decidimos contarnos sobre quiénes somos y de dónde venimos. Así que, para ir cerrando, vamos a poner su legado en perspectiva una última vez. Por un lado tenemos el mito, la mujer que vendió un país. Por el otro, la realidad, la mujer que, literalmente, sobrevivió al fin de su mundo. Ojo, no era una santa, para nada, pero tampoco un demonio. Fue una sobreviviente increíblemente inteligente atrapada en el centro de un huracán histórico. Entonces, nos quedamos con la pregunta, ¿quién fue la Malinche? ¿La traidora que nos vendió? ¿O quizás fue la mujer que nos enseñó a la fuerza a hablar, a negociar en medio del caos total? Y esto nos lleva a otra pregunta, quizá la más importante de todas.
¿Es justo que hoy, con todo lo que sabemos y desde la comodidad de nuestro siglo, nos pongamos a juzgar a alguien que solo intentaba no morir al día siguiente? La pregunta es para nosotros. Ahora, ¿vamos a seguir usando su nombre como un arma, como un insulto? ¿O vamos a ser capaces de aceptar que su historia, con todo lo bueno y lo malo, es parte de la piedra con la que se construyó el México de hoy? Porque al final, el mito de la Malinche dice mucho más de nosotros que de ella. La historia cuenta lo que fue, sí, pero la forma en que contamos este mito, eso revela, con una claridad que asusta, quiénes somos nosotros hoy. La manera en que la juzgamos es en realidad un espejo.